Mi nombre es Patricia Saraya Guillén Torres, yo también soy médico pediatra neonatólogo, como ya les había comentado el doctor Castilla. A mí me tocó impartirles el módulo de respiratorio, es un módulo súper bonito, es lo más frecuente en neonatología, lo que más van a ver en las primeras horas de vida. Vamos a tratar de hacerlo un poco más rápido y muy puntuales, yo creo que los vamos temprano hoy, ¿va? Vamos a empezar con la madre de todas las patologías respiratorias del recién nacido, es el síndrome de dificultad respiratoria por deficiencia surfactante. Ustedes a lo mejor lo encontraron en su temario con otro nombre. ¿Alguien me puede decir cuál es el nombre que utilizábamos antes? Antes lo utilizábamos, el síndrome de membrana hialina. Exacto. Ahorita vamos a revisar el concepto, la etiología, la patogénesis, la epidemiología, en sí, toda la enfermedad. Vamos a ver. Bueno, los sinónimos del nombre de esta enfermedad es enfermedad de membrana hialina, el síndrome de dificultad respiratoria tipo 1. Esto todavía se utiliza en algunas instituciones, como el Instituto de Perinatología, todavía lo utilizan así. El síndrome de dificultad respiratoria idiopática, que no es tan idiopática, sabemos cuál es la causa. Y en la actualidad, y de acuerdo a las nuevas guías, el síndrome de dificultad respiratoria por deficiencia de surfactante. El nombre nos dice todo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con estos pacientes? Es una enfermedad caracterizada por la inmadurez del desarrollo anatómico y fisiológico del pulmón del recién nacido prematuro. Es una enfermedad, recuérdenla, del prematuro. Se puede llegar a presentar en el recién nacido prematuro tardío. El prematuro tardío es el que se encuentra entre las 33 semanas de gestación a las 37 semanas de gestación, a las 36, porque quedamos con el doctor Castilla que 37 ya es un recién nacido de término, ¿va? Entonces, una enfermedad de membrana hialina o un SDR tipo 1 o una enfermedad, un síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido, es predominantemente en el prematuro, ¿va? No es en el de término ni en el posttérmino. Su principal componente es la deficiencia cuantitativa y cualitativa del surfactante, porque muchas veces sí hay, pero la cantidad no es la suficiente porque el desarrollo pulmonar no fue el adecuado, ya que llegamos a tener bebés tan prematuros que a veces ni siquiera tienen, y los que tienen poco, ¿va? Es la causa del desarrollo progresivo de atelectasias pulmonares difusas e inadecuado intercambio gaseoso. Ahorita vamos a ver por qué. Su incidencia y gravedad es inversamente proporcional a la edad gestacional. ¿Qué quiere decir esto? Entre más pequeño es el bebé, mayor incidencia vamos a tener. Entre más chiquitos, como lo pueden ver aquí, 24 o 25 semanas, que ya sobreviven en México también, hasta el 90%, gracias al 92%. Y entre más grande el niño sea, va disminuyendo y todo es inversamente proporcional. Entre más pequeño, más incidencia hay. Según el consenso europeo sobre el manejo del síndrome de dificultad respiratoria, estos son los valores de incidencia que vamos a encontrar. Se presenta más frecuente en varones y si la mamá es diabética, bueno, ya tiene un riesgo extra. Mortalidad, esta va a variar de acuerdo al peso y la edad gestacional que presente. En los niños menores de 26 semanas de gestación, un peso menor de 750 gramos, se puede llegar a presentar hasta en un 5 a 10% durante la etapa aguda de la enfermedad. Eso tiene una alta mortalidad, ¿va? Ahora lo que tenemos en la actualidad como apoyo para nosotros y nuestros pacientes es el uso de corticosteroides prenatales, que puede llegar a disminuir la mortalidad desde el 15 hasta el 30%. El 15% en los niños más grandecitos, hasta el 30% en los más pequeñitos. La etiología, el nombre lo dice, déficit de surfactante en la superficie alveolar, lo que nos va a llevar a un progresivo colapso de los alveolos. El surfactante, ¿alguien recuerda cuál es la función del surfactante hacia grandes rasgos? ¿El surfactante qué hace? Exacto. Abre, mantiene abierto el alveolo, disminuyendo la tensión superficial. Aumentando la tensión superficial, lo que hace que el alveolo se mantenga abierto, ¿va? Si no, se colapsa y se llena de líquido y ya ahí ya no hay intercambio gaseoso. El surfactante
Reduce la tensión superficial en la barrera aire líquido en los alvéolos. Es producido por los neumocitos tipo 2, es importante que lo sepan. Su composición, no nos vamos a meter mucho en esto, hay libros acerca del surfactante, entonces lo importante es que tiene lípido en un 80 a 85%, tiene 5 a 10% de lípidos neutros, el 85, perdón, son fosfolípidos. El más importante, dipalmitoil fosfatidilcolina. Y el 5 al 10% lípidos neutros, colesterol, diacilglicerol y triglicéridos, y un pequeño porcentaje del 5 al 10% son las proteínas del surfactante, que tenemos la A, la B, la C y la D. Tienen funciones específicas, pero esto ya es más profundidad, no lo vamos a ocupar ahorita. Fisiopatología, esto es importante. Un bebé prematuro tiene una síntesis, un almacenamiento y liberación de surfactante disminuido. No lo ha hecho bien. Se dice que el surfactante se empieza a producir o se empieza a empezar a sintetizar a partir de la semana 17, pero no es adecuada su producción hasta la semana 24. Tenemos niños que nacen a la semana 24. Obviamente no van a tener un pulmón completamente desarrollado y nace y el pulmón se cierra. O sea, no hay manera de que pase el oxígeno por ahí. Y el dióxido de carbono que debe de salir, no hay manera de que salga. Entonces lo tenemos que ayudar, ¿va? El surfactante está disminuido, hay un aumento en la tensión superficial alveolar, hay atelectasias, esto quiere decir que el alveolo se colapsa. Si el alveolo se colapsa, no sé si recuerdan en fisiología del Guyton, las zonas de West, que si arriba es más ventilado que perfundido, a la mitad es la ventilación y la perfusión es igual, y en las zonas basales del pulmón es mejor la perfusión que la ventilación. Bueno, de esto se trata. Si el niño, los alvéolos se cierran, se colapsan, todo el pulmón está mal perfundido y mal ventilado. Esa relación ventilación-perfusión se pierde, ¿va? ¿Qué vamos a tener? Hipoventilación, hipoxemia y retención de CO2. No entra el oxígeno, no sale el CO2. Acidosis, vasoconstricción pulmonar, hipoperfusión pulmonar, que va a causar lesión en el endotelio pulmonar, en el epitelio también, y hay pérdida o salida de detritos celulares, de líquido inflamatorio hacia el alveolo, ocasionando fibrina y células necróticas se estanquen en los alveolos, lo que antes se conocía como membrana hialina, porque a nivel de patología, a nivel microscópico, así es como se ve, con un aumento del gradiente de difusión, y esto nos lleva otra vez a un ciclo vicioso de hipoxemia y retención de CO2. Este es un alveolo distendido con aire, y este es un alveolo colapsado, si disminuye su tamaño, y está lleno de líquido, de células inflamatorias, de fibrina, y pues es un alveolo no competente. Aumenta la frecuencia respiratoria del bebé, disminuye el volumen corriente, es el volumen que entra y sale en una respiración normal, sin forzarla. La capacidad funcional residual disminuye. Esa capacidad que nosotros tenemos es igual en fisiología, no sé si recuerden, que existen volúmenes y capacidades en el pulmón. Bueno, el volumen es la capacidad funcional residual es aquel volumen de aire que se queda en el pulmón después de una respiración normal. Es aquella que mantiene los alvéolos abiertos. Pero si esto se disminuye, todo se evacúa, todo ese aire se va, pues el alvéolo se va a colapsar. Disminuye la compliance, que es la capacidad de distensibilidad de nuestros pulmones, y el trabajo respiratorio se incrementa inmediatamente. Y tenemos esto: disminuye la confianza, aumenta la resistencia, disminuye el volumen pulmonar y disminuye la eficacia del intercambio de gases. Los signos de dificultad respiratoria es lo primero que vamos a ver en un niño que tiene síndrome de dificultad respiratoria por déficit de surfactante. Ahora bien, ya vimos el manual de reanimación neonatal. Es un recién nacido prematuro. Viene de 24, 26 semanas de gestación. Nace, llora, respira, lo hace bien, pero inmediatamente o en los primeros minutos de vida inicia con dificultad respiratoria. El manual de reanimación neonatal, ¿qué es lo que dice? El niño lloró, respiró, tiene frecuencia cardíaca mayor de 100, ya lo sé, lo estimulé y lo hace bien, pero inmediatamente empieza con dificultad respiratoria. ¿Qué es lo que sigue? El manual lo dice:
hay que colocar un CPAP temprano. El CPAP temprano es una modalidad de ventilación que tiene presión continua en la vía aérea. Mantiene cierta presión entrándole siempre al pulmón para que este mecanismo que él pierde, que ese bebé pierde por no tener suficiente surfactante, mantenga el alveolo abierto. Por eso, aún en la sala de partos ya debemos de instalar CPAP temprano, ¿va? Es un mecanismo de tratamiento inmediato para estos pacientes. Bueno, los signos de dificultad respiratoria, ya les comenté el doctor Castilla acerca del Silberman. Es importante inmediatamente valorarlo porque dependiendo de eso vamos a ver qué tipo de ventilación necesita nuestro paciente. Si en otro caso, mismo bebé empieza con dificultad respiratoria, pero si su respiración es apneica, hace apneas o es entrecortada, como lo dice el manual, lo que sigue es establecer una vía aérea adecuada y ya sería intubar. ¿Ok? Entonces CPAP o intubar dependiendo de las condiciones de nuestro paciente. Desde los primeros minutos de vida o después de unas horas, el bebé prematuro no tiene una caja torácica adecuada. Es una caja torácica no sé si han visto fotos o han visto incluso a los bebés, el tórax parece como de plástico, o sea, sus arcos costales ni siquiera están bien ossificados, los músculos no tienen nada de fuerza, incluso son primordios de músculos. Esa caja torácica, ¿qué es lo que va a hacer por naturaleza? Ley de la gravedad, se baja y aplasta los pulmones. Ahora imagínense, aparte, un pulmón que no tiene surfactante para poderse mantener abierto, pues le va muy mal, ¿va? Llevan inmediatamente a una insuficiencia respiratoria, hipoventilación y presencia de apnea, que es la pausa respiratoria. Perdón, parezco nueva. Manifestaciones clínicas, tenemos taquipnea. Taquipnea es una frecuencia respiratoria aumentada por arriba de valores normales. ¿Alguien sabe cuáles son los valores normales de un recién nacido? De 40 a 60. Para compensar el pequeño volumen corriente, el bebé tiene que empezar a respirar más rápido. La frecuencia respiratoria incrementa por arriba de 60 y en casos severos incluso mayor a 100. Hemos visto niños que respiran 100, 120 respiraciones por minuto. Para tratar retracción external, subcostal e intercostal, utiliza sus músculos accesorios de la respiración, que sería el diafragma, ¿no? Los abdominales, y es por eso que empieza el bamboleo, ¿no? El abdomen se infla, pero el tórax se hunde, es una disociación tóraco-abdominal. Y aleteo nasal, el bebé trata de abrir la narina para poder introducir la mayor cantidad de aire. Quejido expiratorio. Hay un cierre parcial de la glotis durante la expiración con la finalidad de evitar el colapso pulmonar. El niño hace una maniobra de Valsalva. Inspira y cierra su glotis para tratar de que el aire se quede adentro y no se colapse el alveolo, ¿no? Aquí en esta imagen vemos las características del Silberman. Vamos sumando los puntos y dependiendo vamos a establecer si es una dificultad respiratoria leve, moderada o severa y qué tratamiento vamos a administrar. El bebé lo vamos a encontrar con cambios gasométricos, hipoxemia de moderada a severa, hipercapnia permisiva, que podemos tolerar un pH de 7.22 en los primeros 5 días y hasta de 7.20 después de los primeros 5 días de vida, acidosis metabólica y aumento en las cifras de lactato. Esto es lo que vamos a encontrar en una gasometría. Ok, ¿qué vamos a encontrar en una radiografía? Desde aquí ya ustedes se dieron cuenta cuál es la manera de evaluar a un recién nacido con dificultad respiratoria. Lo primero que tenemos que hacer es la clínica, datos de dificultad respiratoria. Lo segundo que tenemos que hacer es tomar una gasometría para ver si el paciente tiene criterios para administrarle surfactante. Lo tercero que tenemos que hacer es tomarle una radiografía. Vamos a ver las características de su pulmón, ya que los hallazgos radiográficos son el colapso pulmonar, que es lo principal. El colapso pulmonar hace que todos los alvéolos se junten, y generalmente ¿de qué color se ve el pulmón en la radiografía? Negro, generalmente se ve negro. Y cuando todos los alvéolos se colapsan, aumenta la densidad.
y entonces se va a hacer más radiopaco, exacto, se va a ver más radiopaco. El volumen pulmonar se va a reducir. Si normalmente tenemos 8 o 9 espacios intercostales, un pulmón colapsado se va a hacer más pequeño y podemos ver hasta 6, 7 espacios intercostales. Datos clínicos, datos radiográficos característicos que les van a preguntar. Pónganle mucha atención. Características del infiltrado de un recién nacido con SDR por deficiencia de surfactante o tipo 1 o membrana hialina. Infiltrado retículo granular fino, homogéneo y bilateral. No es una neumonía, que podamos decir que es solo de un lado. No es una telectasia, estamos hablando de una deficiencia de surfactante y le falta surfactante a todo el pulmón. Entonces es bilateral, ¿va? Imagen de vidrio. Puede llegar a ser tan severo que da una imagen de vidrio desfluido, así todo blanco, como rayado, ¿va? Y broncograma aéreo. ¿Qué es el broncograma aéreo? Imagínense un bronquio, adentro lleva aire y afuera sus paredes están todas edematizadas. Entonces se van a ver rayitas blancas y en medio aire. Eso es lo que vamos a buscar. Son muy pequeñas, hay que ser muy acuciosos para verlas. Hay una clasificación radiográfica para el SDR y esto depende de la gravedad, dependiendo de las semanas de gestación del bebé, si tuvo o no esteroides prenatales. Esto es importante. En el grado 1 tenemos infiltrado retículo granular pulmonar fino, con broncograma aéreo confinado a los bordes de las siluetas cardiotímicas claramente definidos. Silueta cardiotímica. ¿Ok? Estos son sus bordes. El infiltrado no pasa de aquí. De aquí para acá, esto de acá, lo externo, se va a ver bien. Se va a ver con buena aeración. Se va a ver radiolúcido, ¿va? Adentro, ¿no? Adentro se va a ver esto, que es la imagen de broncograma aéreo. Hay aire dentro de los bronquios, pero no pasan la silueta cardiotímica. Grado 2, broncograma aéreo proyectado que rebasa la silueta cardiotímica. Llega hasta acá. Sin embargo, no pasa la línea medio clavicular. Llega hasta acá. ¿Y ven estas rayitas negras que se ven aquí? Son rayitas negras dentro de lo blanco. Eso es el broncograma aéreo. Grado 3, infiltrado retículo granular fino con disminución de la radiotransparencia pulmonar y un broncograma aéreo que sobrepasa la silueta cardíaca hasta la línea medio clavicular. Llega hasta acá. Si lo llegan a ver, hasta aquí todavía hay rayitas. Aquí se ve un poquito mal la imagen, pero este es el grado 3. Y el grado 4 es una completa, total opacificación pulmonar, imagen en vidrio despulido, ausencia de broncograma aéreo, ya ni siquiera hay aire en los bronquios o es mínimo, y la silueta cardíaca ya no se puede distinguir o es mínimamente distinguible. Diagnóstico diferencial. Las enfermedades con las que vamos a hacer el diagnóstico diferencial son la taquipnea transitoria del recién nacido, que no es más que, ahorita la vamos a ver, no vamos a ahondar en esto ahorita, pero hay mucho líquido todavía en el pulmón del recién nacido. Es un recién nacido que no es pretérmino, es un recién nacido de término. Sí hay maduración pulmonar y a la exploración física el murmullo vesicular está normal y puede haber estertores. En la radiografía el infiltrado es periliar y hay edema pulmonar. Ahorita lo vamos a revisar. En la neumonía hay asociada a fuerza una infección, un antecedente materno de infección de vías urinarias, un antecedente materno de coriamnionitis, un antecedente materno de cervicovaginitis. Es importante que lo recuerden, ¿va? Se puede presentar en el pretérmino o en el detérmino. Este puede ser el más difícil porque hay estudios actuales que dicen que una neumonía es casi indistinguible radiográficamente de un SDR. ¿Ok? Entonces, esto es con la que les va a ocasionar más problemas, pero ustedes van a estar bien atentos en las preguntas de que el bebé no tenga antecedentes infecciosos. Maduración pulmonar es adecuada, bueno, depende si es pretérmino o detérmino. A la exploración física, un murmullo vesicular o crépitos y los infiltrados son más homogéneos, ¿va? Y en el síndrome de aspiración de meconio, que también lo vamos a revisar ahorita, el infiltrado de meconio es en el pulmón. Siempre lean bien la pregunta. El caso va a decir líquido amniótico meconiano.
si no dice líquido amniótico meconial, no piensen en un aspirador meconial, olviden, ¿sí? Luego, lo digo porque a mí me pasó, ¿no? Es muy importante que leamos. Va. Término o posttérmino, asócienlo. Es un niño ya que ya está en su completo desarrollo, quiere decir que ya formó las evacuaciones meconiales, que a lo mejor antes era así dicho, sufrimiento fetal agudo, asfixia perinatal, ya se meconió. Ya no, en la actualidad sabemos que la asfixia perinatal sí puede asociarse a meconio, pero no es patognomónico, no quiere decir que si hay asfixia, a fuerzas tiene que haber líquido meconio, ¿no? En la exploración física, estertores y trépitos, y en la radiografía ustedes van a ver, esto es, lo van a detectar, una imagen de un niño con aspirada de meconio, ahorita se los voy a mostrar, es muy diferente, es muy fea la imagen, hay parches, se ven parches blanquecinos, impresionantes de atelectasias, y áreas súper radiolúcidas, en donde quiere decir que hay áreas que ya se colapsaron, que fue donde ahí donde cae el meconio, y áreas donde están sobredistendidas del esfuerzo que está tratando de hacer, de compensarlo. Puede haber fuga de aire, se asocia mucho a neumotórax. En la actualidad, bueno, ya tiene muchos años esto, pero los glucocorticoides prenatales es muy importante. Ya vieron ustedes, nos disminuye hasta 30% la mortalidad. El esquema de maduración actual y que lo dicta el consenso europeo del SDR es este. El esquema de maduración es de las 23 a las 34 semanas, o sea, una mamá que se encuentra entre esta etapa del desarrollo embriológico, fetal, puede recibir betametasona 12 miligramos cada 24 horas por 2 dosis. Esto disminuye el riesgo también de leucomalacia periventricular en el recién nacido. La dexametasona, esta se da en dosis de 6 miligramos, pero esta tienen que ser 4 dosis. Es la equivalencia a la betametasona. Estas son 4 dosis cada 12 horas. Disminuye el SDR, la enterocolitis y la hemorragia intracraneana. Estas son las principales causas de mortalidad en los recién nacidos pretérminos. ¿Okay? Por eso tienen tanto efecto benéfico en los recién nacidos. Se pueden llegar a dar más de 2 ocasiones. La mamá llega a las 24 semanas con una amenaza de parto prematuro. ¿Qué es lo que tiene que hacer el ginecólogo antes de sacarlo? Obviamente ponerle el esquema de maduración, topolíticos. Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué hace? ¿Qué tiene que hacer el ginecólogo? Lo más importante es que lo lleven a una unidad de cuidados especiales para neonatos. A lo mejor no hay neonatólogos, pero hay pediatras que tienen incubadoras, que tienen ventiladores, que tienen surfactante. Eso es lo más importante. Y mientras se traslade dentro de la mami, todo va a estar bien, porque la mami va a mantener la oxigenación del bebé a través de la placenta. Si cortamos esa administración de oxígeno a través de la placenta y llega a un hospital en donde ni siquiera hay surfactante, pues qué probabilidades tiene ese bebé de sobrevivir, ¿no? Antes, cuando no había surfactante hace muchísimos años, sobrevivían, pero con un pulmón destruido y que requerían oxígeno pues por toda su vida, con una morbilidad importantísima y mortalidad también muy importante. Se le pone tocolíticos a la mamá para que el bebé pueda completar sus horas de latencia. La latencia de los corticoides prenatales es de 24 horas. Yo aplico la última dosis y de la última dosis espero 24 horas para que el bebé nazca y yo le estoy dando un esquema efectivo. 24 horas de latencia. Y si la mamá ya llega con una RPM, ya no podemos hacer nada. Ya se le rompió. No hay manera de detenerlo. ¿Qué hacemos? Igual ponemos tocolíticos, ponemos antibióticos porque ya se rompió esa barrera protectora, ponemos antibióticos por la ruptura prematura de neuronas, ponemos el esquema, esperamos las 24 horas y ya debe de nacer el bebé. ¿Ok? El surfactante exógeno es el tratamiento ideal, el único, el mejor. Es el tratamiento específico para esta enfermedad. Existen de primera, segunda, tercera generación y bueno, los más frecuentes que llegamos a utilizar en las unidades que tenemos aquí en la Ciudad de México son y también en el resto del país y del mundo. Bueno, aquí nosotros en nuestra unidad tenemos el Survanta, ese usamos nosotros.
y esta es la dosis a la que la tenemos que utilizar. Una mnemotecnia es, nosotros nos acordamos de 4 mililitros por kilo y ya sabemos que le estamos administrando 100 miligramos por kilo por dosis, ¿no? Existe también, también es súper importante, el Poractan. El Poractan alfa es el Codosur. Este es porcino, el Survanta es bovino. Y lo importante del Codosur es que viene más concentrado. Imagínense la tráquea, la vía respiratoria tan pequeña de un bebé de 24, 25, 26, 27, 28 semanas de gestación. Es muy pequeña. Y yo le quiero echar 4 mililitros, 5 mililitros, 6 mililitros de surfactante. Es muy difícil, es mucho volumen y nos puede ocasionar complicaciones. El surfactante tiene complicaciones. Una de las complicaciones es presencia de apnea. Se le llena toda la tráquea de surfactante. Presentan apnea, desaturaciones, bradicardia, choque, incluso la muerte por una aplicación de surfactante. Todo tiene riesgo y todo tiene beneficios. Entonces, el Codosur viene más concentrado y pasamos menos mililitros. Por eso es mejor. La forma de administración del surfactante. El surfactante se puede aplicar de manera profiláctica, temprano o precoz, y de rescate o tardío. Eso es importante. La profiláctica es cuando se aplica antes del minuto 30 de vida, sin evidencia todavía de dificultad respiratoria. En cambio, la de rescate o tardío es cuando la aplicación se hace cuando ya hay datos de dificultad respiratoria. Ya lo quiero rescatar. Él ya empezó con su cuadro de hipoxemia e hipercapnia, acidosis metabólica. Ya necesito rescatarlo. Y se aplica después de los primeros 30 minutos o antes de las primeras 24 horas. Existe también esto que conocemos como rescate temprano y rescate tardío. El rescate es el temprano es antes de las primeras 2 horas de vida y en cuanto aparecen signos de dificultad respiratoria. Y el rescate tardío es después de las primeras horas de vida. Sigue siendo de rescate, pero lo podemos clasificar para manera de cuando nosotros expliquemos en una nota cómo hicimos la aplicación y cuál va a ser la evolución de nuestro paciente, pues esto va a ser muy importante que lo describamos en nuestras notas. El surfactante profiláctico, es importante que sepamos que se administra a los niños mayores de 28 semanas que no han recibido corticosteroides prenatales, aquellos que requieran intubación para estabilizarlos durante la reanimación y en todos los menores de 26 semanas. Podemos aplicar una segunda o tercera dosis, está escrito que sí se puede realizar y puede tener efectos benéficos para los pacientes. La evidencia de esto se aplica cuando hay evidencia de un SDR en curso que necesita oxígeno persistentemente, que el bebé está intubado, tiene ventilación mecánica con una FiO2 mayor del 30% o una ventilación no invasiva, que quedamos que una de las modalidades será el CPAP, con un FiO2 mayor del 40%. Estas son indicaciones de aplicar una segunda o tercera dosis. Incluso la necesidad de ventilación mecánica con una presión media de la vía aérea mayor del 100. Las técnicas para aplicar el surfactante exógeno, no vamos a meternos mucho en esto, pero se las quise mencionar. Existe la técnica Ensure, que intubamos, aplicamos surfactante y lo extubamos y lo dejamos en una modalidad no invasiva. Esto sería lo ideal para todos los bebés, porque no le ocasionamos el trauma de tener una cánula en la tráquea, le quitamos el trauma de tener una presión continua de un ventilador, presión inspiratoria pico de un ventilador constante, y lo mantenemos en una presión continua con un CPAP y se queda ahí el bebé. Esto sería lo ideal. Existen en la actualidad otras técnicas que han sido probadas con una buena evidencia y recomendación, que es el MIS y el ISA. El MIS es Minimal Invasive Surfactant Therapy y Less Invasive Surfactant Administration. Estos son para pacientes que se encuentran en ventilación no invasiva. No hay que intubarlo. En la actualidad, el niño está con sus puntas nasales y lo que hacemos es introducimos una sondita de alimentación o un catéter. Ahí está escrito como un catéter. Lo introducimos, que hacemos laringoscopia, introducimos catéter, el bebé sigue con su CPAP. Administramos el surfactante lo más rápido posible, sacamos y ya. Fue todo. El niño con su propia respiración sin tener que darle con la bolsa autoexpandible
el niño solito lo distribuye en sus pulmones con su propia ventilación, sin el trauma de esa presión positiva que le estamos dando. Esto es para que los conozcan. No se las van a preguntar. La ventilación mecánica convencional. ¿Cuándo está indicada en nuestros pacientes con SDR? Cuando el esfuerzo respiratorio es insuficiente o empieza a ser apnea. Cuando la insuficiencia respiratoria no responde al oxígeno ni a la presión continua de la vía aérea. Cuando la presión parcial de CO2 está mayor de 60 en tu gasometría. Y cuando hay hipoxemia por abajo de 50 milímetros de mercurio con una FiO2 del 50%. Estos son los criterios para meter a tu paciente a una ventilación mecánica convencional. El CPAP, lo que les comentaba, proporciona cierta distensión de baja presión a los pulmones y previene el colapso alveolar de la vía aérea durante la expiración. Este es un dispositivo, esta es la cánula nasal, y de aquí se va y se conecta a un ventilador o un dispositivo que ustedes pueden preparar o realizarlo con con unos equipos que se llama el CPAP de burbuja. Ese también lo pueden revisar, y cuando estén en una clínica y les nazca un prematuro y necesiten una presión de la vía aérea, incluso ustedes lo pueden hacer. Se llama el CPAP de burbuja o rústico, y pueden mantener a un bebé para un traslado con un CPAP de este tipo. Mejora la oxigenación, disminuye esos cortocircuitos que les había comentado que se forman en el pulmón, incrementa y mantiene la capacidad funcional residual, disminuye la resistencia a la vía aérea, preserva el surfactante pulmonar y estabiliza la pared torácica. Vean los arcos costales, los músculos, se le nota todo al pobre bebé de que está tan pequeño. Cuidados de soporte, temperatura, mantenerla entre 36.5 y 37.5, una humedad de la incubadora entre 60 y 80%, los lípidos de inicio, esto es importante, en el prematuro son más altos de lo normal, de 70 a 80, incluso 90 si lo requiere, y una nutrición intensiva precoz. Nosotros tenemos que nutrir a nuestro paciente, si se puede, pues el estímulo enteral trófico, cuidando los riesgos de una enterocolitis o una nutrición parenteral total temprana. Complicaciones, la fuga de aire puede ser de dos tipos. El enfisema intersticial, que es el acúmulo de aire en el intersticio pulmonar. Si ven esta imagen, se ve como si tuviera como algodonosa, no sé si la ven. Ya el aire ya se salió del intersticio, ¿va? En el neumotórax, que es el acúmulo de aire, pero en el espacio pleural. Si lo logran distinguir aquí. Aquí está el pulmón totalmente colapsado y este es aire dentro del espacio pleural. ¿Ok? Este es un neumotórax, es una complicación de un SDR, pero también es una complicación de un síndrome de aspiración de meconio. ¿Va? Recuérdenlo para el examen. El tratamiento del neumotórax es un minisello, minisello de agua, o una sonda pleural si el paciente lo requiere. El minisello lo colocamos aquí, segundo espacio intercostal, línea medio clavicular, ahí hacemos una punción, drenamos el aire, es transitorio, lo quitamos y tomamos un control radiográfico. Si mejora la oxemia en el bebé, lo podemos mantener. Si se vuelve a formar, ya tenemos que recurrir a la colocación de la sonda pleural, ¿no? Otras complicaciones, hemorragia pulmonar, hipertensión arterial pulmonar, esto es súper frecuente. Y hay artículos que describen que el surfactante se puede relacionar con hemorragia pulmonar. No es inocuo, hay que usarlo cuando lo amerita el paciente. Hemorragia intraventricular, por las presiones que podemos llegar a ocupar, por los cortocircuitos y por la intubación propiamente del bebé, podemos ocasionar hemorragia intraventricular. Y la persistencia del conducto arterioso. Cuando modificamos todas las resistencias vasculares pulmonares, cuando se presentan esos cortocircuitos dentro del pulmón, que aumenta la perfusión, disminuye la ventilación y todo eso, podemos reabrir o mantener abierto el conducto arterioso. Esto es todo de SDR. ¿Alguien tiene alguna duda?